Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. Nuestro tema de hoy: historias paranormales de un mundo ordinario, con Mado Martínez y Esteban Cruz. Acechantes, objetos siniestros, hoteles para no dormir, trenes fantasma que atraviesan ciudades, personas que se queman solas, la combustión espontánea, lugares que están llenos de espíritus, de sombras oscuras, lugares malditos, estigmas, las marcas de Dios, las heridas de Jesús de Nazaret sobre las palmas de las manos de un anciano sacerdote en Italia o de una niña. Los estigmas. Tal vez usted ha escuchado este y muchos temas más. Y este y muchos temas más son los que ha compilado Mado Martínez en este libro increíble de Ediciones B de Penguin Random House, Misterios del Mundo, Viaje al Centro de lo Insólito, que además está recomendado nada más y nada menos que por J.J. Benítez, por Juanjo Benítez, el escritor de Caballo de Troya. Yo creo que es el escritor más importante de la historia del misterio en español, o por lo menos el que más libros ha vendido y el más reconocido. Hay muchos más, como Mado Martínez. Y estamos con Mado. Mado, bienvenida a Penguin Podcast. Bueno, pues es un placer estar aquí contigo tomándome un café alrededor del misterio. El misterio tiene muchas aristas. Y este libro, yo ya lo había, estos días los he estado terminando porque es increíble. No es un libro de misterio normal. El libro que tú escribes es diferente a los demás. Tú ya habías hecho Paranormal Colombia, Sobrenatural, Colombia Sobrenatural 1 y Colombia Sobrenatural 2. Tú ya habías escrito novelas también. Uh-huh. Y habías escrito textos también académicos. Uh-huh. Tienes varios textos académicos. Pero este sí es una especie de Biblia del misterio, porque tiene muchos temas. Estamos hablando desde los acechantes, que son estas criaturas, gente sombra, shadow people, que se dice aparecen en las habitaciones, hasta temas como los estigmas, que son clásicos de lo sobrenatural desde hace milenios. Estamos hablando de milenios. Mado, empecemos por este viaje al centro de lo insólito. ¿Cómo construiste este libro? ¿Qué es lo que vamos a ver los que leamos el libro? Vamos a hablar de esos temas acá, pero ¿qué es lo que tú construiste con este libro? Pues realmente lo que he construido en este libro ha sido, pues no sé si una Biblia, pero sí un diario del misterio, un cuaderno de campo de más de 15 años y 20.000 leguas de viaje en busca del misterio, porque son muchos años, son muchos kilómetros, son muchos países, son mucho chupar carretera, conducir, llegar hasta los lugares más recónditos del planeta para coger el testimonio en primera línea, como un reportero en primera línea de guerra, en primera línea del fenómeno fronterizo y del misterio. Y ahí sí que tengo que decir que siempre ha sido para mí J.J. Benítez una inspiración, porque él no era un reportero del misterio de sillón. Él era de los que iba al lugar más recóndito a hablar con la persona más anónima, más alejada y más discreta, a sentarse con ella y decirle, bueno, ¿qué fue lo que viste, no? Y eso es lo que hay en este libro. Digo siempre que Misterios del Mundo no es un libro de fenómenos, es un libro de personas, de todas y cada una de las personas que me brindaron su historia, su testimonio, si vieron a un fantasma, si se prendió fuego un coche de forma espontánea, si vieron una alienígena, si tuvieron una experiencia cercana a la muerte, un sueño doble, si oyeron el tren fantasma de Lincoln, o tuvieron una experiencia de casas sangrantes, o conocen un faro embrujado, ¿no? Todas y cada una de esas personas son los protagonistas de Misterios del Mundo, y fue así como fuimos hilando y fuimos construyendo este libro que se puede decir, uy, mira, 370 páginas o 400 páginas. Bueno, son 400 páginas, 15 años de recoger testimonios, de recopilar historias, de plasmarlas, y realmente para hacer la auténtica Biblia del misterio, que a mí me habría gustado hacer porque he tenido que dejar tantos temas fuera, tantos dosieres del misterio y tantos expedientes de mi archivo personal, sí que habríamos tenido que publicarlo en papel Biblia y publicar 1500 páginas, porque ya son muchos años enamorada del misterio. J.J. Benítez ya casi tiene 80 y tantos años, ya va a cumplir casi 80 y algo, creo.
Y él sigue haciendo algo que muy pocos hacen, como bien has dicho, Mado, que es investigar. Hoy en día la gente simplemente busca en internet, busca lo que dijo una noticia hace 20 años, la copia, la pega, le coloca ChatGPT y hice un libro de misterio. Tú tienes la tradición de Benítez, que es la de ir al lugar. Y es que vuelvo a hablar de él porque hace un año me lo encontré aquí en Bogotá. Y ya mayor y preguntó por ti, por Mado Martínez. Nos vimos, ¿te acuerdas? Sí, Los sí. tres, nos vimos con él. Y me preguntó por ti y lo primero que me dijo, Mado está aquí. Entonces, y lo siguiente que preguntó es, ¿has escuchado de alguien que haya visto algo? Y yo sí, contáctalo y voy hasta allá. Claro. Y tiene casi 80 años y no tendría por qué estar en esto y sigue. No como mucha gente que respeto también su trabajo, que es busca en internet 2 o 3 cosas y se escribe un libro y lo publica y ya. Sí. Tú eres de la tradición de periodismo de investigación. Tú vas al campo y lo que vamos a encontrar en este libro no es el caso famoso de la señora que dijo que vio un alguien y lo adoptó por allá en un bosque en Rusia y le llamó Alyoshenka, que lo repiten todos los youtubers y alguien lo copia. No, tú hablaste y tienes casos nuevos. Sí. Y tienes cosas increíbles. Cuéntanos uno de esos, el que a ti te parezca sorprendente, que sea Mado Martínez, que solo pueden encontrar en Misterios del Mundo. Uy, en Misterios del Mundo yo creo que la gente va a contar no solamente uno, sino más de un caso raro, extraño, de los que se han oído pocos. A veces hemos ido a tu programa Más Allá a hablar de ellos, ¿no? Como el de los sueños dobles. Ese es un tema muy extraño, muy poco conocido, muy poco investigado, ¿no? O el de las casas sangrantes, que es como una especie de poltergeist en el que lo que tiene lugar es que las paredes sangran, el suelo, del suelo brota sangre, ¿no? Y ese es un fenómeno muy llamativo y tenemos unos expedientes policiales del misterio y de lo insólito alucinantes, porque donde hay sangre hay policía, ¿no? Que también es un tema sumamente interesante, ¿no? En este libro. Temas poco conocidos quizás aquí en América Latina, el de los trenes, ¿no? Porque en Europa hay una gran tradición ferroviaria y está plagada y preñada de raíles de tren, ¿no? Y hay historias realmente alucinantes que a lo mejor aquí podemos encontrar alguna más así emparentada con leyenda urbana, diría yo, aquí en Colombia, de al Transmilenio, donde se aparece una mujer que le salva la vida a las otras mujeres. Y no, pero al final son historias alucinantes y que traspasan la frontera de la leyenda urbana. Es decir, que son casos, que hay testimonios, que hay reportes, que están en los archivos, que están en los periódicos, que están en las hemerotecas y que está en los expedientes policiales en muchos casos de estos temas, ¿no? Como los fuegos de La Roya o las combustiones espontáneas, los piropoltergeists y todos estos casos alucinantes, los de los sonidos extraños en el parque de Yellowstone. Bueno, Dios mío, ese es un caso muy poco conocido también del que tenemos reportes desde el siglo XIX, ¿no? De cuadernos de bitácora y de diarios en los que ya eran famosos esos casos y siguen siendo un misterio a día de hoy, ¿no? Y vamos entonces al primer capítulo. Uno siempre en los primeros capítulos de los libros trata de colocar el tema que más enganche, ¿no? O el tema más popular. No sé si esta vez fue así, pero es increíble este primer capítulo porque habla de los acechantes. ¿Quiénes son los acechantes y de dónde salió este tema? Sin hacer spoiler para que lo lean, porque a mí es sorprendente. O sea, y estoy seguro que el que nos va a escuchar, el que nos está escuchando en este momento, tal vez tiene un amigo o él mismo ha estado cerca de estas criaturas que tienen diferentes formas, que tienen diferentes tipos y que rodean desde hospitales hasta la casa de las personas. O sea, son realmente unas criaturas muy extrañas. Bueno, el tema de los acechantes yo creo que es uno de los más inquietantes, tenebrosos y comunes que podemos encontrar. Hay que decir que en Misterios del Mundo hay como 20 capítulos casi, pero cada capítulo a su vez se divide en varios capítulos, ¿no? De diversos casos y temas, ¿no? Y el de los acechantes se divide en 2. Se divide en los hombres sombra, o los llamados shadow people, y los black eyed kids, los niños de los ojos negros. Os voy a contar una historia que seguro que os suena. De hecho, esta semana estuve en el Sofa, en el festival, en el Salón del Ocio y la Fantasía del Sofa, y estuve hablando de fantasmas y de acechantes, y yo sabía que seguro que entre el público había alguien que había visto a uno de los 4 tipos de seres acechantes. No estoy hablando de los Black Eyed Kids, estoy hablando de los hombres de las sombras. Y uno de ellos es el del señor del sombrero negro, ¿no? Y justo en el público había una chica que me dijo,
No, es que yo, y todavía no había empezado a hablar de los acechantes, ¿vale? Simplemente antes de empezar la charla dije, por favor, ¿alguien ha tenido aquí un encuentro con lo insólito, con lo fronterizo? Y me dijo, sí, yo cuando era pequeña estaba en la finca y fui a las marraneras y de repente salió una sombra que era un hombre con un sombrero negro. Y bueno, le dije, mira, me lo has puesto a huevo, porque es que realmente ese es uno de los capítulos del libro y es uno de las figuras y de los seres de las sombras más comunes que la gente asegura ver. Un señor, una sombra de sombrero negro que te acecha cuando estás en la cama del hospital, que te acecha cuando estás durmiendo, que te acecha cuando vas a ponerle de comer a los animales, que te persigue. Es uno de los tantos tipos, 4, hay otro, es el señor de los ojos negros. Y ese fue el que yo vi. Y quizá por eso, ¿no? Creo que empecé el libro con ese capítulo, desnudándome un poco y poniéndome el golpe de pecho, en plan, yo confieso, que por mucho que siempre esté en el medio y que pues, nunca diga si existen fantasmas o no existen, ni creo ni dejo de creer, yo vi un acechante, yo vi una sombra más negra que la noche, más densa que la oscuridad, de ojos negros una noche que estaba precisamente acompañando a una expedición paranormal en un antiguo colegio abandonado de disminuidos psíquicos donde bueno, pues, ya no había nadie, supuestamente, salvo ese ser de ojos negros que no vi yo sola, que vio también el compañero, el que me acompañaba esa noche con los equipos de grabación, con la cámara de fotos, y que nos hizo salir de allí corriendo. A mí se me salió el corazón, te juro, yo estaba deseando salir de allí. Te juro, yo estaba deseando salir de allí y pasamos muchísimos años sin hablar de ese tema. Yo lo había olvidado hasta que me encargaron hacer un reportaje en la revista Año Cero, es una revista española de misterios, sobre los hombres de las sombras y me mandaron a entrevistar a Jason Outfit y a hacer un reportaje sobre el tema y cuando empecé a entrevistar a ese hombre y me explicó los 4 tipos de seres de las sombras que existían y me dijo, hay un acechante, un ser de las sombras, de ojos negros, negro, más negro que la noche, que se alimenta de tu miedo, fue cuando me vino todo y dije, ¡ostras! Yo lo vi. Yo llamé a mi amigo Antonio inmediatamente y le dije, Antonio, ¿tú te acuerdas hace años cuando fuimos a ese lugar y vimos ese ser de ojos negros? Que nos asustamos muchísimo. De verdad fue un momento terrorífico, yo creo que uno de los más terroríficos de mi vida. Y me dijo, sí, Mado, me acuerdo. Y los dos nos preguntamos, ¿y por qué nunca hemos vuelto a hablar de esto? ¿Qué pasó, no? Pues ese es el primer capítulo con el que se abre este libro y esa es la primera anécdota, podríamos decir, que abre Misterios del Mundo. Y Mado, hay 4 tipos de acechantes. En tu libro tú hablas de que son vigilantes del sueño y hay 2 cosas bastante asustadoras. Vea, me asusté hasta recordándolo, que se habla de que vigilan las cunas de los niños, ¿no? Y hay un tipo de acechante que es muy común en Colombia, para los que nos escuchan en Colombia y en América Latina en general, que son aquellos seres encapuchados, que en España llaman ensotanados, pero que en Colombia no hay pueblo sin monje fantasma. Seres con una sotana, una capucha, que no tienen rostro y que parecen flotar, ¿no? Que no tienen pies. Y algunas veces los ven con una esfera en la mano, ¿no? Los ensotanados. Estas tipologías, a veces, dices tú en el libro, pueden ser malignas y a veces benignas, ¿no? No son completamente malvadas tampoco. ¿Qué más podemos hablar de estos seres fronterizos, de estos seres que aparecen allí, que surgen y que los han visto personas, desde empresarios, periodistas como tú, hasta gente que simplemente vive en la calle y dice, hombre, vi una figura con un sombrero negro mientras dormía, o vi a alguien flotando con una capucha y una esfera en la mano, ¿no? Todos son como arquetipos que tenemos todos los seres humanos, o serán reales, no tengo ni idea. Son arquetipos. Son arquetipos que nosotros relacionamos inconscientemente con algo bueno o malo en nuestras vidas. Por ejemplo, hay gente, yo recuerdo un testimonio, una persona que me decía que había visto estas sombras muchas veces en su vida. Muchas veces, en su lugar de trabajo, en la fábrica, los había visto, ¿no? Como moverse y presentarse ante él, ¿no? Y él siempre decía, recordaba que cada vez que había visto a estos seres era porque le había pasado algo malo en su vida, o trágico, o dramático, o un divorcio, cosas así, ¿vale? Entonces los relacionaban como con momentos
malos de su vida. Otras personas, al contrario, los consideraban como presencias benignas, no se sentían amenazados, los sentían como presencias de buen augurio. Hay uno que es muy siniestro, que es el señor del sombrero. Este es muy común en hospitales. La gente, los pacientes, cuando despiertan de una intervención quirúrgica, una enfermera, además, me confirmó este testimonio, me decía que le solían decir dos cosas muy significativas y con un poder simbólico muy grande. Una, que solían ver a un señor de un sombrero, que decían, no, es que hay un señor ahí todo el rato con un sombrero negro, hay un señor de negro que me está mirando, ¿qué quiere, no? Y ha pasado por aquí y tal. Y dos, que veían una pared o que habían soñado con una pared. Era un sueño muy frecuente entre los pacientes del hospital. Pero ese señor de sombrero negro lo podemos encontrar en multitud de escenarios más y casi siempre es terrorífico, ¿no? Fíjate, dos cosas, el sombrero negro y la pared. El sombrero negro siempre ha sido un símbolo de muerte. Es una representación de la muerte. Nosotros asociamos las antiguas funerarias, embalsamadores, esos señores que estaban vestidos de negro siempre con el sombrero de copa, en las series, la ficción, la televisión. No sé si habéis visto esta serie de Emily Dickinson, que suele hablar con la muerte, ¿no? Que siempre se presenta en su calesa, su carruaje negro, fantasmal, y él va con sus gafitas y su vestido y su copa, su sombrero de copa negro, ¿no? Pues son símbolos asociados a la muerte. Y luego el muro, la pared. Yo no sé si tú te acuerdas, cuando eras joven, nosotros en el instituto y en el colegio teníamos unas revistitas de estas que hacíamos como test psicológicos y tal, no sé qué, y te decían, bueno, y si vas corriendo y de repente y te encuentras con una pared, ¿qué haces? ¿La saltas o no la saltas? Y te decía, la saltas, ¿vale? Eso es que no aceptaste la muerte, no has aceptado la muerte. ¿Por qué? Porque cuando quieres saltar la pared es que no la aceptas, es como un símbolo también de la muerte, ¿no? Y cuando tú la quieres saltar e intentas saltarla es que no estás preparado para morir, ¿no? Y todos estos símbolos tienen mucha importancia, y el del encapuchado, que yo creo que lo ven en todos los lugares del mundo, en América Latina, en Colombia, en México, en España, en el centro de Europa. Yo creo que proviene de un mito que realmente se ha extendido por todo el mundo, que es el del ejército furioso de Wotan, las sombras, el ejército de Odín. Es un mito vikingo que se basaba en que, bueno, Odín iba reclutando por las noches esos soldados que habrían de librar la batalla final, ¿no? Y esos soldados eran una cabalgata fantasma, iban con sus caballos recorriendo la noche, ¿no? Reclutando a sus soldados, es decir, segando almas, matando gente que iban a formar parte de ese ejército espectral que habría de librar la batalla final. Y eso se transporta en España a la Santa Compaña, ¿no? La estadea, el cortejo de muerte, ese cortejo de ánimas benditas encapuchados que van con una vela, o el acirio cuando los vas a ver, portando un caldero, una cruz, ¿no? Y dicen que si te cruzas con ellos, mueres o vas a morir, o alguien en la casa muere, ¿no? Hay tantos testimonios de relatos de ese sentido, y eso llega a América Latina en forma de ánimas espectrales encapuchados, las ánimas de Cucao de Chile, las ánimas de Izalco, la procesión fantasma de México en Orizaba, la barbacoa antioqueña. Me han hablado también de una Santa Compaña en la costa. El otro día Tulio me dijo que conocía una Santa Compaña en la costa, y en la mitología de las ánimas benditas, ¿no? Pues ahí hay un montón de historias en Misterios del Mundo sobre santas compañías, procesiones espectrales. Ahora que estamos ahí, casi muy cerca de Halloween, antes o después, dependiendo del momento en el que nos escuchen en este podcast, tiene que ver con todo eso, ¿no? Y hay historias ahí realmente inquietantes, miedosas, pero también muy conmovedoras. Y esas historias a veces dan miedo. Y uno podría entender que estos encapuchados que están desde tiempos antiguos, que tú misma, Amado, nos hablas de las creencias incluso de los vikingos, es algo milenario, de alguna manera están metidas en los pueblos, son arquetipos, pero hay otros que no son arquetipos, que también están allí, que son los Beck, los niños de ojos negros. Y si vamos atrás, no encontramos muy bien casos de niños de ojos negros. Yo creo que es algo más contemporáneo. O sea, si nos vamos atrás, encontramos 2 o 3 que los niños verdes, que los duendes de tal manera, que el niño pero no como los vemos hoy en día, es más contemporáneo. Y quisiéramos
de alguna manera nosotros como seres humanos decir que el misterio está en todas partes, pero este sí toca la puerta, literal. Ellos supuestamente sí tocan la puerta y los testigos de esto no son alguien en el siglo XVI, son un señor que vive en un pueblito en Estados Unidos. ¿Qué son estos niños de ojos negros y por qué son tan diferentes de estos otros acechantes? Hay muchas explicaciones sobre lo que pueden ser, pero todos coinciden en que es algo maléfico, ¿no? Y tocan la puerta, efectivamente, y se quieren meter en tu casa y en tu coche. Y todo esto surgió a partir de un pequeño pueblito, Abilene, en Estados Unidos, que tocan la puerta, que las ánimas benditas, atención, también tocan la puerta y dan palizas, hacen muchas cosas. Hay testimonios muy miedosos en el libro sobre las ánimas benditas y las procesiones espectrales, pero los niños de ojos verdes negros, digamos que surgen en los años 90, es como un fenómeno muy de la cultura pop urbana, ¿no? Y luego rápidamente se extienden porque un hombre una noche en Abilene dice, yo le entrevisté, este hombre estaba en la salida de un cine, iba a pagar unas facturas y estaba pues como debajo de la marquesina del cine, ¿no? Y de repente se le acercan dos niños que le tocan el cristal. Y él pues los ve un poco raros y tal, ya sabes, un poco ahí el clima de les bajo la ventana un poquito y tal, que quieren y tal. Y le dicen que es que se habían olvidado en dinero en casa para ver la película Mortal Kombat, nunca me olvidaré, Mortal Kombat. Y era como que si nos llevas de vuelta para coger el dinero, tal, y volver al cine y esto. Y él decía, pero vamos a ver, si en el tiempo en el que yo los voy a llevar y los voy a volver a traer se haya acabado la película, ¿no? Y tal. Y él, pues, no les abrió, ¿no? Y entonces empezaron a ponerse muy agresivos. Lo que más le asustaba a él es que decía que no tenían iris, o sea, que tenían los ojos completamente negros, inundados de negrura. Imaginaros como esos dibujos de alienígenas que no tienen, que solo se ve negro, todo negro ahí. Y eso es lo que a él le tenía paralizado. O sea, es que el tipo se quedó paralizado, estaba paniqueado, como diríamos, ¿no? Y empezaron a porrearle, ábrenos, déjanos entrar, ¿no? Y entonces esto él, en los años 90, imagínate, esto él lo contó en una lista de correo, porque entonces no existían ni las redes sociales, ni nada de eso, ¿no? Una lista de correo de esta que tú te suscribías y todo el mundo contestaba, ¿no? Las cadenas que llegaban con fotos, con chismes, con historias. Exacto, de cadenas de mensajes. Y claro, él cuenta esto como, mirad lo que me ha pasado, qué miedo ha pasado, no sé qué tal. Y de repente todo el mundo empieza a contar historias con los Black Eyed Kids. Y todo el mundo en Estados Unidos, mucha gente tenía encuentros similares con niños de ojos negros que no tenían cuenca, o sea, no tenían iris, solo lo tenían los ojos inundados de negrura, que les habían tocado a la puerta de la casa, les habían pedido un vaso de agua, llamar por teléfono, siempre querían meterse, pero nunca llegaban a dejar entrarlos porque los ojos eran tan terroríficos que les cerraban la puerta porque eran niños de ojos negros, ¿no? Y en el Reino Unido, además, hubo como una plaga, una epidemia de avistamientos y además había como un Black Eyed Kid, una Black Eyed Kid niña residente en un parque, en una zona boscosa bastante importante del Reino Unido, que se había aparecido en más de una ocasión que actuaba de la misma manera, ¿no? Llantos, lamentos, soy una niña perdida, ¿no? Y va a lo mejor una madre con su hijo, hay testimonios, están ahí, ¿vale? Están ahí, incluso la policía intervino en uno de esos casos a ver qué le pasa y tal, y cuando la miran resulta que no tiene ojos, solo tiene negrura, ¿no? Y salen corriendo. Estos son los Black Eyed Kids. Y me recuerdan muchísimo esos Black Eyed Kids a los grises, como bien lo decías. Estos seres que son chiquiticos, que acompañan, que serían tripulantes de los ovnis. Para muchos son malignos también, ¿no? Son como que, los grises son los malignos, son los esclavos de los reptilianos, o los buenos son los nórdicos. Ahí yo veo algo racista a veces, porque los buenos sí, son blancos. Definitivamente. ¿Cierto? Son como blancos los nórdicos y son todos vestidos de azul. Sí. Parecen suecos, ¿no? Como suecos turistas que
vengo a ayudar, y los grises sí son malvados. Recuerdo muchísimo eso, y tu libro, Mado, no tiene solo estos temas, sino que se habla de muchas cosas más. Se habla de cosas tan interesantes como los vampiros, que es un clásico de Halloween, se habla de lugares embrujados, se habla de la tabla Ouija, se habla de cosas increíbles, pero voy a hacer una pregunta sobre un capítulo que para los colombianos no es tan cercano, pero a mí me parece impresionante porque habla de un gran misterio de la humanidad. Y son esos sonidos extraños que aparecen en un parque natural en los Estados Unidos que es Yellowstone. Uh-huh. Y este sí es un misterio que yo digo, wow, esto es un misterio. Ya no es como que alguien me dijo, alguien me ha dicho, no, es que suena, algo raro suena en el parque Yellowstone. Sí. Y la gente dice, son sonidos tal vez celestiales, uh-huh, como un contacto divino. Es algo muy, muy extraño. ¿De qué se trata este capítulo de Misterios del Mundo? Que tienen que conseguir ese libro, si les gusta esto, lo tienen que comprar y lo tienen que leer. No vamos a hablar de todo, pero sí me gustaría que nos contaras un poco este caso que a mí sí me parece impresionante. Bueno, pues el parque de Yellowstone, para ubicarnos, que es uno de los parques más impresionantes y más grandes del planeta, pues es ese lugar en el que no solo estaba el oso Yogi de los dibujos animados que veíamos de pequeños, sino que es el lugar donde están esos géiseres impresionantes, ¿no? Esas montañas, esos lagos, el lago Shoshone. Bueno, increíble, es uno de los parques nacionales más extraordinarios del planeta, también donde está la gran caldera de Yellowstone, ese volcán, ese super mega volcán, que si alguna vez entra en erupción, y de hecho creo que ya estamos en el tiempo de que entre, pues generaría grandes catástrofes en la humanidad. Bueno, pues en ese lugar concreto, poca gente sabe que ahí se da uno de los fenómenos más misteriosos del planeta y del mundo, y es el de los sonidos celestiales que parecen oírse en el parque de Yellowstone. A día de hoy sigue siendo un misterio para los científicos. Nadie sabe de dónde proceden esos sonidos que están documentados desde hace décadas de gente que acampaba allí, que estaban en expediciones, que estaban trabajando, que los oían y que no podían explicarse qué eran, que eran como sonidos así como parecidos a uno decían que eran como los de los cables del telégrafo. Otros decían que eran como sonidos celestiales, que eran vibraciones de arpa, que eran no sé qué, que eran tal. Bueno, tenemos tantísimos testimonios históricos documentados que están ahí. Tantos estudios que incluso uno de estos, que no sé, me acuerdo si era ingeniero de minas o qué era, llegó a hacer incluso un artículo científico que publicó en una revista científica intentando, pues dar la clave de lo que podrían ser esos sonidos, y que era como, bueno, señores, yo los oí y no tengo ni idea de lo que es eso. Son sonidos que se perciben como celestiales, bellos, ¿no? Pero que nadie sabe lo que son, y hay unas historias en ese parque alucinantes para contar alrededor de la fogata. Yo me imagino ahí a esos primeros pioneros de hace décadas ahí alrededor de la fogata, que fueron los primeros en documentar estos sonidos, que no sean los primeros seguramente en escucharlos, pero sí en documentarlos, y que a día de hoy se siguen escuchando y nadie sabe qué son. Sí, es que yo me imagino cuando leo eso, uno caminando entre el bosque, con esas secuoyas gigantes, con esos geysers, ¿no? Y caminando, y los osos, y uno se imagina eso, y de repente que sonara algo imposible, porque es como si viniera de otro mundo, de otra realidad. Un sonido que además no es aterrador. La mayoría, bueno, algunos sí, pero algunos sí. Aterrador no es porque es bonito, pero estremece la sensación. Exacto, o sea, sí. Es que, claro, tú lo dices, estoy ahí, de repente no se oyen pajaritos, se oyen como unas vibraciones extrañas en el cielo, ¿no? Unas cosas raras. Recuerdo muchísimo los místicos que se iban al desierto y decían que escuchaban el sonido de las arenas, ¿no? Que realmente existe. El sonido de las arenas cuando el viento mueve las dunas, y ellos creían que era el coro de los ángeles, ¿no? Que escuchaban la iluminación, ¿no? La misma iluminación que ellos veían en su interior también supuestamente llegaba en vibraciones sónicas, ¿no? Y se escuchaban. Y bueno, el libro habla de algo que es muy interesante, y yo creo que también les puede interesar a muchos de ustedes, que esto no lo hemos hablado en otras partes, que a mí me parece muy, muy raro, que es esta idea que se tiene de encuentros espirituales o con seres, Mado, de índole sexual.
Espectrofilia. La espectrofilia. O sea, uno escucha las parafilias, que son estos comportamientos desviados, les decían antes, ¿no? Les decían aberraciones los antiguos psiquiatras. Hoy en día no, sabemos que son parafilias, que tienen otro tipo de tratamiento, algunas no son. Pero esto de la espectrofilia es alucinante. Un encuentro sexual con una entidad espiritual, digámoslo así, sea demoníaca o sea hasta un agente sombra. ¿Qué podemos hablar de la espectrofilia? Fíjate, es que esto es un campo apasionante. De hecho, es que hay un caso de espectrofilia aquí en Colombia. ¿Sí? Sí, hace 2 semanas saltó a los medios de comunicación. Una mujer colombiana asegura que llevaba 20 años teniendo relaciones sexuales todas las noches con un fantasma. Hasta que le vio la cara y vio que tenía cuernos y que era feísimo y le dio fastidio y ya nunca más quiso saber nada de él y ya nunca más volvió a tener un encuentro con él. Bueno, pues ese testimonio, esa anécdota que acabo de contar es espectrofilia. Son personas que aseguran que tienen relaciones con fantasmas. Yo en el Reino Unido entrevisté a una señora, a una mujer, Amanda Large, que se había incluso casado, celebró una ceremonia con sus amigos y su familia con el fantasma, decía ella, de un pirata del que luego acabó divorciándose como 2 años después porque decía que era un pendenciero, que siempre estaba por ahí, que tal, y que además era muy posesivo y que se puso tóxico, vamos, con ella. La cuestión es que si lo piensas bien, el primer caso de espectrofilia del mundo judío-cristiano es la Virgen María. Claro, porque estuvo con Dios, ¿no? Y Dios era espiritual. Exactamente. Si lo piensas bien, el primer caso de espectrofilia es el de la Virgen María. Y si lo piensas bien y te acuerdas de una película de los años 70 que a mí me dio mucho miedo y mucha gente le dio muy mal rollo, fue El Ente. Claro, el caso de Carla Morán. Exactamente. Yo me acuerdo que comenzaba la película y decía, basado en un caso real. Y eso daba más miedo. Es que estaba basado en un caso real, porque Carla Morán sufrió, según ella y además en presencia de sus hijos, los ataques sistemáticos, abusos sexuales y violaciones de un fantasma, de un espíritu, una entidad, que la violaba todas las noches, que la pegaba. La Universidad de California, o sea, fue un caso bestial, brutal, porque incluso la metieron al laboratorio, por así decirlo, le pusieron cámaras, la pusieron de todo, investigaron, siguieron su caso atentamente y realmente los investigadores, psicólogos que se acercaron a investigar el caso de Carla Morán jamás lograron averiguar cuál era el origen de esas violaciones, esos abusos que realmente se reflejaban físicamente en ella. Es decir, ella sufría ese daño, ¿no? Ese daño, y que nunca lograron descifrar cuál era la causa. Recuerdo una foto en la que se veía como una luz alrededor en el arco de la cama, que lograron captar esa luz, bueno, icónica en el mundo de la investigación paranormal. Como un arco iris, ¿no? Sí, es uno de los casos más brutales, miedosos, conmovedores de la historia, que esa mujer realmente sufría y nadie pudo ayudarla. Nadie pudo ayudarla. Y no era un fraude. Nadie pudo demostrar que esa mujer era un fraude o que se estaba provocando las heridas. Nada, porque la estaban vigilando las 24 horas con cámara, ¿no? Bueno, pues eso es otro caso de espectrofilia. Pero mira, nosotros que somos antropólogos, este tema que en el mundo occidental y dentro de estos casos, estos testimonios, casi siempre son de mujeres, hay que decirlo, la espectrofilia, los testimonios, yo todavía no he recogido ninguno de un hombre, ¿vale? No nos resultan tan raros cuando nos vamos a los Nuer, a los Atwood de África, a la antigüedad grecolatina, a los chinos, los asiáticos, porque ellos celebran matrimonios fantasma. Así es. Claro, esto es muy común en muchas sociedades. No es lo mismo, no tiene nada que ver con las relaciones sexuales ni tal, sino que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pues el hijo de la familia se me ha vuelto soltero y yo no lo caso con alguien que no sé qué, es mala suerte para la familia, ¿no? Incluso en China hubo una red de asesinatos, fíjate lo que te estoy diciendo. Fíjate si esto es importante para ellos dentro de su sistema de creencias, para proveer otros maridos fantasmas a esos fantasmas, ¿no? Para hacer esos matrimonios fantasma. O sea que este tema tiene muchas lecturas y muchas perspectivas dependiendo del contexto en el que nos asomemos a mirar. Pero mira, el otro día tú y yo estamos hablando en casa, ya hemos dejado ver a nuestros oyentes que tú y yo hablamos muchas veces. Que lo que me da miedo de esto es lo que tú dijiste el otro día, ¿no?
Una señora dice que tiene relaciones sexuales con un espectro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dos señoras dicen que han tenido sexo con alienígenas, Esteban? Y también es común, o sea, en el mundo de los contactados existe muchísimo, pero también en el mundo, por ejemplo, del siglo XVI, del siglo XII, XIII, XIV, la Edad Media, con los incubos, ¿no? Y los sucubos, y con los aquelarres, ¿no? Porque también era el sexo, pero con el diablo, supuestamente, ¿no? Las acusaban a las brujas de que se han acostado con el mismísimo demonio. O había también monjas como Santa Teresa de Jesús, que habla de que Jesús aparece, entra a su celda y cuando uno lo lee es casi erótico, ¿no? O sea, le lame las heridas, es muy, muy... El misticismo del siglo XVI, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pero fíjate, estos casos hay que investigarlos siempre muy bien. Siempre hay algo detrás y siempre hay, pues, puede ser un estado alterado de conciencia, puede ser una experiencia mística, una forma de sublimar hasta el amor por Cristo, ¿no? O lo que cada uno quiera ver. Pero siempre hay que investigar mucho y estar ahí y tener ese juicio antropológico, pero también un poquito el juicio del periodista, del investigador que hay detrás. Pero acuérdate de esa sociedad de menonitas o de esa secta en Bolivia donde las mujeres pensaban que los demonios las atacaban y las violaban por las noches y en realidad lo que pasaba era que sus tíos, sus propios primos, hermanos, las drogaban todas las noches y las violaban sistemáticamente en esa secta. Y como en esa secta, en muchas otras sectas, ¿no? En muchos otros lugares, la luz del mundo, no sé si habéis visto el documental de Netflix, ¿no? La Iglesia de la Luz del Mundo, que considera a su líder como un apóstol en la tierra y que, bueno, pues ese escándalo que metió a su líder entre rejas, aunque por disonancia cognitiva sus seguidores piensan que es inocente. Bueno, tú quieres mucho al apóstol y sí, yo quiero mucho. ¿Y qué es lo más valioso que tú tienes? Mi virginidad. Y tú estarías, ¿no? Y se aprovechaban de mujeres, de niñas, es que eran niñas de 8, 9, 10 años, vulnerables y que en estos casos de contactados sabemos que hay personas que se han presentado como alienígenas y han dicho, yo soy un alienígena, voy a tener sexo contigo porque me lo manda la misión de no sé qué. Y sí, venga, sí, no se lo podéis decir a nadie. Pues eso es un abuso, eso es un abuso. Claro que sí, y lo es realmente y es terrible y nunca debió haber sucedido, pero en este mundo del misterio quiero ir a otro punto que me parece interesante de tu texto, de tu libro, que habla de un fenómeno que se volvió muy famoso gracias a un señor que se llama Steven Spielberg y que la gente casi no se da cuenta, pero todo lo que hace Steven Spielberg es de misterio. Ovnis, reliquias sagradas, espíritus, posesiones, hasta incluso ha hecho sobre alienígenas un montón, desde E.T. hasta Super 8, siempre. Pero un gran hit de Spielberg, aunque no lo saben mucho, fue una película que se llamó Poltergeist. Y esa película Poltergeist hizo popular el fenómeno. Antes solo lo conocían los expertos en el mundo paranormal. No se hablaba en la calle de, ¡ay, un poltergeist! Gracias a las películas de Spielberg. Y tú tienes un capítulo espectacular en tu libro sobre los poltergeists. Sí, bueno, fíjate, lo has dicho tú, poltergeist, que es una palabra que desde hace siglos ya conocían en Alemania, ¿no? Para referirse a los duendes traviesos. Y también era así como se conocía hace unas décadas los fenómenos poltergeist. Porque hasta que no vimos la película de Spielberg, no empezamos nosotros a llamar eso poltergeist, ¿no? En los tiempos de mi abuela a esas cosas les llamaban duendes. No, los duendes. No, que esa casa es la casa de los ruidos, la casa de los duendes, ¿no? El duende de la Plaza del Esparto, el duende de la calle no sé qué. Eran duendes, ¿no? Dentro de ese sistema de creencias, el duende rumbero de Barranquilla, ¿no? Que también, todos esos casos, ¿no? Y resulta que por esos términos nos estamos refiriendo a una serie de fenómenos en las casas que suelen manifestarse como olores extraños, objetos que salen volando, platos que se estrellan contra la pared, sonidos imposibles, arrastrar de cadenas, sombras en las paredes, sangre en las paredes también, aunque ese ya sería otro fenómeno como el de las casas sangrantes, que es otro capítulo, voces inexplicables, ¿no? Entonces, todo eso es lo que decimos que es cuando una casa está infectada, que tiene duendes, que hay un poltergeist, ¿no?
Y realmente hay casos poltergeist que te voy a decir. El caso Enfield, ¿no? En el Reino Unido, quizá uno de los más documentados de la historia de ese país, ¿no? Casos en los que ha habido archivos policiales, muchísimos, que normalmente la gente tiene miedo, se siente atacada, llama a la policía, ¿no? O sea, pasa, ¿no? Y hay casos y testimonios extraordinarios. Uno de ellos ahí es el del poltergeist de Logrosán, por ejemplo. Yo, recuerdo estar entrevistando a esos señores ya viejitos de 70, de 80 años, supervivientes que todavía vivían en un pueblo muy pequeñito, y cómo me lo contaban, ¿no? O sea, cómo salían las frutas despedidas, las sandías volaban, o sea, salían volando y se estrellaban contra las paredes, las botellas de Mirinda, que es como un refresco, Coca-Cola, Fanta Naranja de la época de los 70, cómo bailaban solas sobre el suelo. Y es que eso lo vio todo el pueblo, Esteban. Los tomates. Claro, todo el pueblo, todos los que pasaban por ahí se agolpaban, se paraban delante de la casa, entraban. O sea, no es uno, no es dos, no es tres, es que lo vio todo el pueblo. Y como ese caso, hay muchos más en Misterios del Mundo. He tratado de recopilar los menos conocidos y los que más me han impresionado a mí, ¿no? Sí, y estos fenómenos de los poltergeist son realmente impresionantes porque son como la irrupción de algo espiritual o algo desconocido que mueve cosas, que mueve objetos. Cuando uno habla con muchos físicos dicen es imposible, o sea, para que algo venza la gravedad tiene que tener una fuerza de 9.8 metros por segundo, y si algo se mueve es que es totalmente imposible. Pero tú recoges, no, sí, vi los tomates volando y se estrellaban contra las paredes y un montón de cosas. Y también quiero viajar contigo y viajar con los que nos están escuchando a otro tema más de este libro, que tiene muchos más. O sea, aquí estamos contándole los temas por encima, tienen que ver el libro porque ahí está en detalle el caso, simplemente hablamos de los temas, pero quiero decirles que si ustedes quieren ir a profundidad y conocer los detalles, tienen que comprar el libro Misterios del Mundo de Mado Martínez y leerlo. Y vamos a otro lugar, a un lugar que me parece impresionante porque está conectado también con lo que nosotros consideramos lo extremo, lo que está en los límites, pero del mundo físico, de lo conocido. Aquellas construcciones que se hacían en las islas despobladas, casi donde solo vivía un señor, que colocaba allí en la cima de las torres una luz, como tú bien lo dices, para que los barcos no se estrellaran, ¿no? Los faros, esos faros que dan tanto miedo. Hay muchas películas de terror que también se llaman El Faro. Siempre que vemos un personaje que hace que el que cuida el faro es un tipo huraño, que vive solo en una isla, sucio, que habla con los perros y con los gatos, y después vienen los monstruos, ¿no? Acechándolo. Hay un capítulo en tu libro sobre los faros, ¿no? Hablemos un poco de eso. Los faros embrujados, fíjate, en Misterios del Mundo todos los capítulos tienen una recomendación, tiene como una pequeña sección de filmoteca y biblioteca en la que siempre recomiendo alguna historia de ficción, novela, película relacionada con estos casos. Y uno de ellos es La piel fría, una novela que yo creo... Me la leí, buenísima. Buenísima, de las mejores novelas de terror que he leído en mi vida. La piel fría está ambientada en uno de esos faros, un faro solitario. Bueno, pues imaginaros el contexto, soledad, ¿no? Soledad en un lugar en el que tú estás alumbrando al mundo, pero ¿quién te alumbra a ti, no? Mucha soledad y muchas historias alrededor de los faros. Además, es increíble pensar todas las historias de vida y muerte que tienen lugar en un espacio tan pequeño como un faro, un faro. Pero han pasado cantidad de cosas en los faros. Los fareros han vivido una cantidad de experiencias increíbles desde esa torre de vigía en mitad de la noche, esa antorcha del mar, que han dejado huella y han dejado rastro en muchísimos faros y lugares del mundo que están embrujados, que están encantados en Estados Unidos, en España, en tantos lugares del mundo. Desgraciadamente es una profesión que ya está en extinción, ya casi no existen fareros en el mundo, pero tenemos todavía esas historias de fantasmas, de encuentros espectrales, de faros embrujados, de luces que se encienden solas, que es alucinante. A mí es uno de los capítulos que más me gustan de Misterios del Mundo, las historias de los faros embrujados. Bueno, Mado, llegamos al final de este nuevo podcast de Penguin Libros Colombia. Y no puedo seguir hablando contigo porque no hay tiempo. Si no, me quedaría aquí 3, 4, 5 horas porque los temas del libro son increíbles. Se nos quedaron por fuera los estigmas, las tablas Ouija, los monstruos, los vampiros, los hoteles
para no dormir, como llamas tú el capítulo, que realmente son los hoteles del misterio embrujados, nos quedaron los trenes fantasmas, la combustión espontánea, de donde surgieron los verdaderos expedientes X, bueno, un montón de textos más. Pero si ustedes que nos están escuchando quieren tener estos temas, pues Mado los puede acompañar mediante la magia de los libros. Compren Misterios del Mundo, viaje al centro de lo insólito. Yo soy Esteban Cruz. Gracias, Mado Martínez. Un abrazo muy grande. Nos están apagando ya la luz en el podcast, pero la luz del misterio sigue brillando. Sigue y seguirá brillando en quien lea. Vayan, compren, lean Misterios del Mundo de Mado Martínez. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.